Hola a todos y bienvenidos al 17º episodio de Píldoras Cuaresmales. En este 8º episodio de Abrazando tu Cruz tenemos a Begoña Condado, hermana de la 4ª Comunidad Neocatecumenal, que nos viene a contar su testimonio tras haber pasado por un trasplante de riñón. Esperemos que os guste. Hola, soy Begoña, tengo 39 años, estoy casada con Rubén y no tenemos hijos. Vengo de una familia cristiana y tengo 2 hermanos, y mis padres nos han inculcado la fe desde que hemos nacido. El mejor regalo que nos han podido hacer. Bueno, pues voy a contar mi experiencia. Por parte de mi madre, tienen una enfermedad genética que es la insuficiencia renal con riñones poliquísticos. La consecuencia de esta enfermedad pues, es que necesitas un trasplante de riñón. Mi madre está trasplantada 2 veces, 2 milagros, y mis hermanos y yo tenemos la misma enfermedad. Y ellos de momento están bien, y yo la he desarrollado pues, antes de lo normal, ¿no? Antes de la estadística que tienen, y más o menos es a partir de los 40 o 50 años empiezas a tener síntomas. Bueno, pues hace 7 años empecé a tener algunas infecciones renales. Una de las que tuve afectó bastante a mi función renal, y cuando fui a consulta para ver los resultados, pues el médico me dice que mi función renal había bajado de un 50% a un 11%. Ahí fue como el primer jarrón de agua fría, ¿no? El primer bajón importante. Me costó asimilar la situación que me venía encima y pues no entender absolutamente nada, ¿no? Porque pues yo era joven, yo tenía un trabajo, yo tenía unos planes, yo tenía un futuro, y todo se para en seco y empieza otra cosa diferente. Pero por otro lado es verdad que el Señor pues me estaba dando mucha paz, ¿no? Para poder aceptar lo que llegaba. Quizá también pues como lo experimenté con mi madre, ¿no? Aunque yo era pequeña, pero lo experimenté con ella y, pues no sé, también ver a mi madre pasar por esta situación pues me ha dado mucha fuerza. Y llegó el momento de entrar en diálisis. Hay 2 formas de hacerla, hemodiálisis o peritoneal, y yo pues elegí peritoneal, que me la hacía en mi casa. Estaba conectada a una máquina unas 11 horas diarias y me hacía la diálisis pues todos los días. Y en este tiempo pues cogí varias infecciones, las cuales hemos sabido posteriormente que lo producían mis propios quistes. Y una de ellas pues marcó un antes y un después. Y empecé con unos dolores en casa, iguales que un cólico de gases, así que estuve todo el día pues tumbada, sin hacer mucho esfuerzo, tranquila, ¿no? Así como diciendo, bueno, pues ya se me pasará. Y al día siguiente los dolores pues no desaparecían y claro, no mejoré en nada. Así que pues nada, decidimos ir al hospital para ver qué podía ser. Y en el momento que me monto en el coche, los dolores empiezan a agudizarse y son insoportables. O sea, de mi casa al hospital hay 10-12 minutos como mucho, y a mí se me hicieron eternos. Entonces llegamos a urgencias y yo solo podía gritar de dolor, ¿no? de angustia, de que lo que quería era que me quitasen ese dolor. Y enseguida pues nada, me atienden, me hacen pruebas, pero no saben lo que me pasa. Me dan analgesia, me dan antibióticos, pero no me hace nada, porque es verdad que el dolor no era igual que las anteriores infecciones que tenía, ¿no? Era diferente. Y pues nada, ya deciden darme morfina, y claro, eso es lo que me calma un poco, ¿no? No me quita el dolor totalmente, pero me deja pues en una tranquilidad que podía soportar. Y me suben agudos y los médicos pues empiezan a estudiar un poco la solución que pueden darme, ¿no? Entonces, pasadas 48 horas, yo seguía igual, ¿no? Y lo único que me calmaba era la morfina. Entonces, tenía el peritoneo parado. O sea, todo lo que está dentro del peritoneo, ¿no? Que es la zona de la tripa, pues se paró. Entonces, en uno de estos momentos que estaba medio dormida, que, bueno, pues influida a lo mejor también por la morfina, ¿no? Pues me vino a la cabeza la imagen de Jesucristo cargando la cruz y el sufrimiento enorme que llevaba a cuestas, ¿no? Que estaba pasando. Y entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que este hombre, que es humano, que haya aguantado tanto sufrimiento, ¿no?
Si yo estoy con unos dolores terribles y me quería morir, ¿no? O sea, lo único que le pedía a Dios es que parase ese dolor. Y en este acontecimiento, pues me hizo gritar a Dios, o sea, rezando tal cual, dentro de la angustia que estaba pasando, pues que no me abandonara, ¿no? Que tuviera misericordia de mí. Y bueno, pues al día siguiente, que era el tercer día que estaba en agudos, la tripa empezó a moverse y hice de vientre y en ese momento se activó todo el cuerpo. O sea, empezó a funcionar todo el cuerpo. Y empecé a mejorar. O sea, automáticamente. Entonces seguía con la infección, pero el peligro había pasado, ¿no? Y de hecho la doctora pues le dijo a mis padres, dice, ahora está a salvo. Si me preguntas hace unas horas, dice, no sé qué te hubiese dicho. Dice, es que ha sido un milagro. Entonces, bueno, pues me recupero de esta infección, pasa un año más o menos, y yo vuelvo a coger otras infecciones, ¿no? Y en una de ellas se encuentran un valor en la analítica pues que no está bien, ¿no? Que hay que ver de dónde viene ese valor que estaba tan alto. Y como está relacionada el riñón con la tiroides, ¿no? Por el tema del calcio, pues me hacen una ecografía en la tiroides y encuentran un tumor, un carcinoma. Así que pues tienen que extirparlo y también la tiroides. Y esto, a pesar de ser una mala noticia, pues se convierte en una buena noticia. Porque si me hubieran trasplantado antes de encontrar el tumor, hubiera tenido consecuencias más graves, ¿no? Un posible rechazo del riñón, incluso pues llegar a la muerte, ¿no? Porque el tumor se hubiese hecho más grande y como no daba señales de que estuviese ahí, pues podía haberse complicado bastante. Y esta fue una situación tremenda, ¿no? De poder dar gracias a Dios dentro de lo que estaba viviendo, porque me habían llamado 2 veces anteriormente para trasplantarme y ninguna de esas 2 ocasiones fui yo la persona para ese riñón. Hubo 2 donantes dos receptores que estaban, que eran más compatibles, ¿no? Con esos riñones. Y bueno, vuelvo al médico una vez recuperada de esa intervención y me comenta pues que debido a mis anticuerpos por el carcinoma no pueden trasplantarme hasta dentro de 5 años porque tienen que minimizarse los riesgos, ¿no? Aquí viene el segundo jarrón de agua fría, ¿no? Pero en este caso la aceptación fue mejor porque se sentía que Dios permitía esto y que era por mi bien. O sea, yo no entendía nada, ¿no? No entendía cómo podía estar ahora otra vez 5 años esperando cuando, pues es que no sé, digo, es que ¿cómo es posible que me pase esto ahora, no? Pues bueno, pues Dios también me dio paz y aún no entendiendo por qué me pasaba esto, pues bueno, pues fui aceptando la situación. Pasaron 3 años con sus infecciones correspondientes, sus visitas al hospital, sus ingresos y bueno, en una de las revisiones pues me dice el médico que ya puedo entrar en lista de trasplantes porque mis anticuerpos pues están fenomenal. Entonces pues imagínate el subidón, o sea, vamos, que le di un abrazo como si fuera mi mejor amigo y vamos, es que estaba pues con una euforia enorme. Así que empieza el proceso de hacerme pruebas para estar ya totalmente lista para que si llega un posible donante, pues que yo estuviese ya preparada, ¿no? Y más o menos pues tardé como un año, ¿no? en hacerme todas las pruebas y que todo estuviese bien. Y el 19 de enero de 2020 me llaman y me dicen que tienen un posible donante para mí. Y fue para mí. Ese riñón el que me llamaron, pues fue para mí. Y justo fue antes de la pandemia, pues me llegó el regalo de mi vida, ¿no? Hay una cita de San Agustín que dice, la oración con fe es la debilidad de Dios y la fuerza del hombre. Pues yo he experimentado en todo este tiempo el poder que tiene la oración, no solo mi oración, sino la oración de mi familia, de mi comunidad, de otras comunidades, de la parroquia, de gente que no conozco, ¿no? Que
bueno, pues tú no sientes directamente que estén rezando, pero de repente empiezas a aceptar la situación de una forma que, bueno, pues que solo puede venir de Dios. Porque para mí el milagro no ha sido el riñón, ¿no? El riñón ha sido la guinda de ese milagro. Para mí el milagro ha sido poder experimentar en mi sufrimiento y en mi cruz el amor que tiene Dios conmigo. Y de esta manera pues he podido esperar en Dios, ¿no? para poder alabarle.